Hola y bienvenidos a la segunda edición de 2025 del reconocido seminario Media Climate Accelerator Training, dirigido a periodistas hispanos y abierto a la comunidad en general. Mi nombre es Aber López y me desempeño como manager de Voyacero, un programa de la organización sin fines de lucro Sachamama, cuyo fin es educar e informar a las comunidades hispanas sobre clima y medio ambiente, al mismo tiempo que aumenta las comunicaciones sobre estos temas. Esta capacitación lleva por nombre Cómo comunicar sobre cambio climático en tiempos de desinformación y negacionismo, liderada por Huella Cero en alianza con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, una organización sin fines de lucro que contribuye con el desarrollo profesional de sus integrantes y defiende la libertad de expresión, la pluralidad informativa y los derechos humanos. Hoy tenemos a Thais Gadea Lara, una reconocida periodista especializada en cambio climático. Durante este webinar vamos a tener una presentación de Thais en la que ella va a desarrollar el tema y después vamos a tener también una sección de preguntas y respuestas. Quiero invitarlos a que dejen sus preguntas en los comentarios y durante la jornada o al final de la ponencia serán respondidas. De antemano quiero agradecer a todos por asistir y a continuación te doy la palabra, Thais. Bienvenida. Muchas gracias, Abel. Gracias a Sachamama y a Huella Cero por la organización de estos espacios de formación. Pido disculpas de antemano por mi cara de cansancio, quizás y si estén un poco cansada esta vez, porque a diferencia de lo que fue el primer encuentro, hoy son mis 11 de la noche aquí en Bonn, en Alemania, porque estoy cubriendo justamente en lo que hace a cambio climático, lo que son las reuniones intersesionales de preparación, en este caso para la COP30 que se va a celebrar en Belén, en Brasil. Y como es de costumbre, hoy fue el primer día y fue un día bastante agitado y hasta hace 15 minutos estaba siguiendo ahí las discusiones entre países. Pero bueno, justamente uno también cuando está mucho más activo, ¿no? En vínculo también con lo que es la cobertura en territorio, es donde también mucho más ven los desafíos sobre los cuales hoy vamos a hablar en detalle. Así que al igual el formato va a ser muy similar de lo que es este encuentro, de lo que fue el primero, en el sentido de que voy a tratar de hacerlo más práctica, ¿no? Incluso desde la teoría en los contenidos que yo preparé, pensando que sea realmente como comprender el desafío y después ver qué es lo que tenemos que hacer desde el periodismo para después sí poder dar lugar y paso a lo que son preguntas, sobre todo porque es un tema que es muy actual, que es muy desafiante para nuestra profesión y sobre el cual imagino que todos ustedes desde lo que es la experiencia en la diaria pueden llegar a tener muchos interrogantes al respecto. Así que esa es un poco la idea de la propuesta. Pueden obviamente ir dejando las preguntas a medida que yo hablo y si yo sí puedo voy a ir tomando alguna y si no después vemos las preguntas sobre el final. Dicho eso, les voy a compartir pantalla. Ahí te pido, Abel, que me confirmes si es que se ve bien. Sí, sí, lo podemos ver, Thais, gracias. Bien, Tenemos una sección para hacer un cajón y una para hacer las preguntas, y si no, en breve habilitamos la sección de los comentarios para todos. Adelante. perfecto. Gracias. Bueno, justamente como decía Abel, el encuentro de hoy lo enfocamos cuando pensamos, ¿no?, en el distinto temario a lo largo del año. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre cómo comunicar sobre cambio climático y una de las cuales nos parecía importante por el contexto en el que estamos viviendo, que tiene que ver con, bueno, cómo comunicar sobre cambio climático en tiempos de desinformación y negacionismo, que es algo que si ustedes me preguntan, cuando hace 15 años empecé a hablar sobre el tema, eh, no era tan desafiante como lo es ahora o en la intensidad con la que se ve ahora. Ahora vamos a profundizar un poco sobre eso. Entonces, lo primero que me parece importante como de entender es por qué llegamos a donde llegamos en este contexto en el que vemos, ¿no?, que nos tenemos que enfrentar, en el que no solo tenemos el desafío de comunicar todo ello que veíamos en el primer encuentro sobre, bueno, cómo hacer para que un tema que quizás no es prioritario en la agenda de los medios y en la agenda de la política realmente lo sea, o sea, desafíos más propios de lo que hace la comunicación del tema frente a todos los temas, incluyendo, por ejemplo, frente a fútbol, cómo hacer para que cambio climático también sea atractivo,
Y acá estamos hablando, en verdad, digamos, de lo que se presenta como, bueno, otro desafío. O sea, además de los desafíos propios de la naturaleza, de la comunicación, del cambio climático, emerge, ¿sí? O reaparece con mayor, ¿no?, intensidad lo que tiene que ver para nosotros con un problema que es la desinformación, ¿no?, sobre cambio climático. Entonces ahí nosotros tenemos este doble desafío de, por un lado, comunicar sobre cambio climático y, por otro lado, comunicar sobre cambio climático, ¿no? Haciendo frente a lo que es esa desinformación. ¿Y por qué se ha llegado a este contexto, ¿no?, tan problemático? Bueno, por varios motivos y varios factores, algunos de los cuales son los que ahí pueden ver en pantalla. En primer lugar, que hay un ascenso, ¿sí? No es que hay una aparición así de un día para otro, sino que encontraron por diferentes motivos los espacios y lugares y hay un ascenso de voces, incluso algunos que llegan a puestos de liderazgos, tanto del sector público como del privado, que niegan la ciencia del cambio climático. Y como vamos a ver, la negación del cambio de la ciencia climática es una forma de desinformación. Entonces, emergen, ¿sí?, estas voces que por un lado niegan la ciencia climática. Después también con lo que es la aparición, ¿no?, de la multiplicidad de las redes sociales que en un inicio tenían determinadas normas de regulación y no parecía ser algo tan preocupante en lo que era este sentido de la desinformación, pero esas normas empezaron a cambiarse y ahora vamos a ver un ejemplo a favor de la propagación de la desinformación. En lugar de que sean normas que regulen en contra de desinformar y de informar basado en datos, lo que se establecieron fueron normas, ¿no?, que en nombre de la libertad den lugar a que básicamente se pueda decir cualquier cosa. Y por otro lado también hay otra cuestión, que es que tiene que ver que en algo que uno se puede pensar que, bueno, es democrático, que ha democratizado la comunicación, que es que la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no?, de la información permiten que cualquier persona emite un mensaje, lo cual por un lado es positivo, porque nosotros si queremos mañana podemos hacer un podcast y no es que tenemos que pedir una licencia a una radio para que llegue. Si tenemos internet, micrófonos, grabamos y hacemos un podcast y eso ha permitido una democratización geográfica y más de inclusión en la comunicación, pero también eso hizo de que cualquier persona, incluso un negacionista, incluso alguien que da información no basada en hechos, pueda emitir un mensaje y pueda llegar a mucha gente. Entonces, estos han sido algunos de los factores claves, ¿sí?, que han dado lugar a que hoy estemos en un contexto de una permanente, ¿sí?, propagación de desinformación, al punto tal de que a veces les puede pasar que un pariente les escribe con algo que ustedes dicen, no, no, eso es desinformación, pero le llegó, ¿sí?, a un pariente y lo hizo dudar. Y ahí estoy diciendo una palabra que es clave, que es la duda, que es lo que en un ratito vamos a ver. Y fíjense esto, en su momento cuando, bueno, todos sabemos, Elon Musk compró Twitter, que ahora se llama X, aunque para muchos va a seguir, ¿no?, siendo casi siempre como Twitter, pero fíjense cómo un pequeño cambio en la norma promueve la desinformación en cambio climático. Cuando a partir de uno de los cambios en las normas, Elon Musk dice que ahora las cuentas verificadas, es decir, la que tienen la tilde celeste como la de él, iban a ser las que se iban a priorizar. Esto, fíjense, la fecha fue en abril de 2023. ¿Qué significaba esto en términos de lo que podía ser el riesgo para la desinformación? Que si un científico climático que no paga, no le paga a Elon Musk para tener la verificación, ¿sí?, un científico climático que promueve información y que difunde información basada en evidencia va a tener menor alcance, ¿sí? O sea, su mensaje va a llegar a menos gente en relación con un negacionista que sí paga por tener la cuenta verificada. Entonces, ese mínimo cambio que se hizo, sí que parece mínimo, pero que no lo es, en X, es uno de los múltiples cambios que hace que entonces que se favorezca a lo que es la desinformación, ¿sí?, de el cambio climático. Y digo del cambio climático porque hoy, porque es el tema, ¿no?, que aquí a nosotros nos compete, pero así también eso ustedes lo pueden reproducir, ¿no?, en lo que son múltiples de otros temas. Entonces, ese ahí es cuando uno se pone el riesgo y en donde uno piensa, bueno, no importa
cuánta información yo comparto sobre cambio climático verificada en datos, que igual las normas le están favoreciendo a aquel otro que hace totalmente lo contrario y que éticamente no correspondería. Esto es nuevo y acá es algo que me parece interesante pensándolo en, por un lado, lo problemático de la situación, pero por otro lado también en lo optimista de que algo se puede hacer. Y en verdad no le vamos a dar a Trump y a Musk, digamos, que se puedan sentir orgullosos de ser innovadores, porque en verdad no lo son. Esto que nosotros hoy estamos viendo con la desinformación, que quizás sí es nuevo por el contexto de redes sociales, y de mayor globalización de la comunicación, antes, con los medios más tradicionales, ¿sí? Ya era algo que se hacía y que tenía que ver con la propagación de desinformación para confundir, ¿sí? A las audiencias en pos de propios intereses de determinados actores. Y eso es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, no es nuevo. Y ahí lo que hay que entender son como estos distintos conceptos que yo mencioné. Por un lado, que hay actores interesados en que se propaga, ¿sí? La desinformación y que aprovechan determinados medios, sean los tradicionales o después las redes sociales, para, y como yo ahí menciono en negrita, para lo que la periodista estadounidense Naomi Oreskes ha denominado como la búsqueda por instalar la duda. Muchas veces de lo que se trata no es de que el otro termine creyendo una determinada verdad no basada en datos, sino simplemente, ¿vieron cómo se diría algo así como echar la duda? O sea, como cuando se dice en la expresión de digo algo, lo dejo, onda, y quizás todos entran justamente en dudas, empiezan a preguntar sobre eso y me voy. Listo, eso es lo que buscan muchas veces. No buscan realmente que la gente piense 100% de una misma manera, pero sí de que empiecen a dudar. Porque cuando empiezan a dudar entonces es, bueno, pero para, entonces lo que dicen los científicos, ¿existe el cambio climático? ¿Es antropogénico? ¿Realmente hay que actuar o no? Y ahí es donde empiezan entonces todos esos interrogantes en las audiencias, en donde al menos para lo que son los intereses de estos actores que promueven la desinformación, les sirve por completo, porque en ese dudar, el ser humano va a tender probablemente a no terminar actuando o a no terminar pidiendo compromisos de los actores públicos y privados, que es de lo que se trata en la acción climática. Y sobre eso recomiendo muchísimo el libro. Hay de hecho también un documental, recomiendo que primero lean el libro y que está en español y en inglés de Nomi Ores, que es Mercaderes de la Duda, para entender cómo en los distintos casos, ¿sí? Que ellos analizan, se ven estas operaciones que no resultan ser nuevas, pero que sí son mucho más peligrosas con el uso de las redes sociales, de esto, de cómo buscar instalar la desinformación, buscar propagar desinformación para instalar la duda en pos de lo que son propios intereses de determinados actores. Y la primer gran industria que utilizó estas estrategias fue la industria del tabaco. Fueron ellos los que buscaron justamente instalar y poner en duda lo que empezó a decir la evidencia científica sobre el impacto negativo que tenía el tabaco en la salud. Y sobre un impacto negativo que ellos sabían perfectamente que estaba generando el producto que promocionaban, que ahí es donde entra la parte como más grave de la cuestión. No es que no sabían que el tabaco generaba un impacto negativo en la salud, lo sabían perfectamente, eran conscientes de eso y así todo continuaban, ¿no? Promocionando sin advertirlo a las audiencias. Del mismo modo, eso hoy uno lo puede replicar por completo a lo que es la industria el principal responsable, ¿no? De las emisiones del cambio climático, que es la industria de los combustibles fósiles. Cuando en un principio, ¿no? Cuando se empieza a debatir todo esto de que, bueno, es necesario que ese sector cambie las acciones, se decía esto de, bueno, no sabían las petroleras el impacto que estaban generando. Y no, o sea, se han develado distintos documentos de cómo, por ejemplo, Shell en 1988 habían ellos mismos pedido hacer ciertas investigaciones y reportes sobre cómo sus actividades generaban emisiones de gases contaminantes y después dejaron esa investigación en un cajón.
O sea, no hicieron nada al respecto. O sea, tenían la evidencia del impacto que ellos estaban generando, en lugar de hacer algo al respecto, no hicieron nada. Como que tuvieron ahí el conocimiento y listo, ¿no? Y bueno, y seguimos con nuestra actividad normal. Entonces, ahí también entra la cuestión, y esto ahora van a ver cómo se va a relacionar con lo de desinformación, respecto también de, bueno, cuál es la intencionalidad que hay detrás, cuánto hay de picardía, de inocencia, o realmente, ¿no? De que algo se está haciendo con una determinada intención y que la desinformación no es algo como ajeno de responsabilidad por parte, ¿no? De la persona que lo hace. Y en línea con eso, así como les recomiendo el libro, porque siempre me parece interesante, esto es algo que hago mucho en los talleres, pero que me parece interesante como complemento y para entender cómo son estas tácticas, ahí que están viendo no es un libro en este caso, es una película que se llama El Informante, que está basada en un hecho verídico respecto de lo que fue uno de los científicos que trabajaba para una de las tabacaleras y cómo buscó empezar a develar lo que estaba ocurriendo, ¿no? En las tabacaleras con el conocimiento que tenían del impacto que generaba su producto y cómo buscó darlo a conocer en conjunto con un productor de televisión. Entonces ahí es muy interesante de ver esto, ¿no? Como los intereses del sector privado, con también intereses del sector público, la ciencia y los medios de comunicación. Fue uno de los casos de investigación periodística, digamos, más relevantes, o por lo menos de lo que se conoce, ¿no? En periodismo de investigación, y como siempre digo, es una película para que pueden ver el fin de semana con amigos y le dicen, mira la película que me recomendaron en el workshop, porque además tiene actores conocidos, pero es, insisto, basada en un hecho verídico y ahí uno puede entender como todas las cuestiones que se ponen en juego y que nada es casual ni ingenuo, ¿no? Detrás de lo que hace a la desinformación. Y en línea con eso, o sea, no solo esto viene desde la industria del tabaco, sino que después, como les decía, para todo lo que fueron las industrias vinculadas con actividades mucho más intensivas en lo que es su producción, digamos que se replicó ese mismo modelo que venía de la industria del tabaco como estrategia para la instalación de lo que es la duda. Y esto es algo que se ha podido ver desde lo que fue toda la crítica que se buscó instalar a Rachel Carson y lo que fue su publicación de Primavera Silenciosa, que recordemos que Primavera Silenciosa fue en cierto punto el inicio del movimiento ambiental en los Estados Unidos, porque a partir de lo que fue su denuncia del impacto negativo que en el ambiente estaban teniendo el uso, ¿no?, de determinados productos químicos en la agricultura, es que se empezó un despertar de conciencia muy grande en profesores, científicos, estudiantes que dieron lugar a movilizaciones en las calles y a lo que fue la creación de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, por exigencia de la ciudadanía, agencia que hoy lamentablemente está siendo desmantelada y dirigida por representantes que van muy en contra, ¿no?, de lo que fueron los principios originarios de esa agencia para que justamente, como dice su nombre, sea para proteger el ambiente. Y algo que me parece muy interesante que últimamente analizan los expertos es que, interesante y peligroso, que tiene que ver con que todas estas tácticas en un inicio se utilizaban para tratar de evitar la acción. O sea, desde estos sectores era para no tener que hacer los cambios. En los últimos años ya se dieron cuenta que, bueno, era medio obvio que ellos tenían que hacer cambios, entonces ya no se trata de que ellos no hagan algo, sino que vienen con sus estrategias, vienen con lo que son sus reportes de sostenibilidad, vienen con que todos van a ser carbono neutral si es que no ya lo son, y en verdad de lo que se tratan estas tácticas que instalan de desinformación, lo que buscan en detrás ya no es evitar la acción, pero sí al menos es retrasarla. Es lo que en inglés sería como el delay, ¿no? El tratar de que, bueno, puedo empezar con algo mínimo ahora, pero por lo menos retrasar y sobre todo lo que hace a los grandes cambios. Y ahí es donde el hilo es muy finito en tratar, ¿no?, de comprender cuándo realmente hay un compromiso en hacer las cosas o cuándo es un compromiso medio disfrazado de marketing mientras que se busca instalar desinformación para que no sea necesario hacer los grandes cambios.
Y acá algunas categorías para, digamos, en relación con lo que es la desinformación climática para comprender el desafío, que me parece muy interesante como una diferenciación que hay, vieron que a veces hay conceptos como que se traducen al español, dos palabras al inglés tienen la misma traducción en el español, pero pueden en verdad en el inglés utilizarse de diferente manera. Cuando hablamos de negacionismo, hablamos de que quien niega la ciencia del cambio climático es justamente que no está aceptando la ciencia, por ejemplo, que dice que el cambio climático es producto de las actividades humanas. Y sobre eso, yo siempre soy muy molesta porque cuando hacen la pregunta de, bueno, pero si alguien cree o no en el cambio climático, y tendemos a responder de, bueno, sí, no. Y no se trata de una creencia, y me parece que siempre hay que hacer esa aclaración y no responder la pregunta, porque no se trata de creer en el cambio climático o no, se trata de aceptar la ciencia que dice que el cambio climático es real y que es producto de actividades humanas, o de no aceptar eso. ¿Y por qué digo esto en esta aclaración? Me ha pasado, de hecho, el año pasado en una entrevista con una representante del gobierno argentino de Javier Milei, en donde ella empezó a decir en la entrevista de que, bueno, el presidente adhería a una corriente científica que decía que no era en un 100% que el cambio climático era producto de las actividades humanas. Y yo le decía, no hay corriente científica respecto a eso, o sea, es ya el 99,9% de los científicos, ¿no? Han hecho el consenso respecto de que el cambio climático es antropogénico. Y ella me decía, no, sí, él adhiere. Y yo le digo, pero no existe tal. Y me dice, bueno, él cree. Y ahí yo le dije, ah, bueno, está bien, es una creencia. No es una cuestión de que hay una corriente científica, no es que hay una evidencia respecto de lo que dice. Y ese tipo de cosas son las que nosotros como periodistas tenemos que y como comunicadores, ¿no? De empezar a marcar, porque ahí entonces también se cae la cuestión, porque no es lo mismo que alguien diga que él cree en algo como si fuera una cuestión de una religión, a que diga que hay una corriente científica. Porque cuando uno empieza a poner que hay una corriente científica, que hay una institución, le da como esa entidad de que, ah, bueno, es tanto como el IPCC, ¿no? Es tanto como un grupo de científicos climáticos que sí ponen la evidencia sobre la mesa. En el inglés, en lo que nosotros hablamos en español como desinformación, hay una diferenciación, ¿sí?, del concepto entre misinformation y disinformation, que me parece como muy interesante para traerla a lo que es el tema. Por misinformation se trata de la difusión de información falsa o inexacta sobre cambio climático que generalmente se difunde sin mala intención. O sea, hay evidentemente, por ejemplo, se puede difundir un mensaje negacionista pero no una mala intención detrás, ¿sí? Disinformation, en cambio en inglés, es cuando hay una difusión de información que evidentemente es falsa, pero que se fabrica para engañar a la audiencia, ya sea por motivos o intereses políticos, financieros o ideológicos. Y en disinformation, ¿sí?, si bien ambos conceptos en el español se traducen como desinformación, este último es el al cual nos estamos refiriendo con todas las tácticas que veíamos, ¿no? Y que soy el que más se busca propagar a través de redes sociales o incluso también los distintos líderes políticos que niegan la ciencia del cambio climático. No es que ellos no saben o no comprenden la ciencia del cambio climático, la comprenden a la perfección, pero hay ciertos intereses detrás por los cuales se fabrica información que es falsa para justamente, en lo que decía Nomi Oreskes, para instalar la duda, ¿sí?, para engañar a la audiencia en pos de lo que son sus propios objetivos e intereses. Entonces, en línea con todo eso, ustedes dirán, ok, Thais, ya me agobié demasiado, ¿qué hago en torno a eso? Y tranquilos, que es un desafío que tenemos en conjunto y a diario, pero del cual, viendo que esto no es nuevo, que sí encuentra un contexto ahora mucho más fácil para propagarse, pero que no es nuevo, sino que ha estado históricamente, e históricamente hemos avanzado en la comunicación del cambio climático, ¿no? Para mejor en muchos aspectos. Entonces, ahí también ese para mí es el tinte como de esperanza de que bueno, hay que saber cómo surfear la ola, ¿no? Si esta es una ola mayor de desinformación climática que hay en contra, hay que aprender a cómo surfear. Y créanme que sobre eso, lamentablemente, y por eso es importante esta capacitación, es que
veo muchos errores al respecto y sobre todo se van a dar cuenta de uno que yo voy a mencionar y que siempre hay que pensar en cómo ser más inteligentes que el otro que está deliberadamente propagando un mensaje que construye como falso. Entonces veamos como 5 elementos que son un poco el resultado de lo que ha sido mi experiencia comunicando, pero que también son el resultado de parte de lo que fue un trabajo que yo hice el año pasado en Dinamarca, en el en el Constructive Institute, sobre cómo comunicar, cómo ayudar a los medios a comunicar mejor sobre cambio climático, y en donde yo personalmente, o sea, siempre con todos los expertos con los que conversábamos, siempre tuve esta intriga de, bueno, ¿y qué hacemos ante este contexto? ¿Qué hacemos a un negacionista? Yo siempre era como que sobre el final planteaba esa pregunta, porque era siempre como el qué hacer, porque van a ver que muchas veces uno se plantea cosas que van en contra quizás, ¿no? De lo que a uno le enseñan cuando estudia periodismo. Empecemos por lo básico, que creo que yo esto termino repitiendo en todas las capacitaciones, pero que no es menor, y que la principal cosa para combatir la desinformación tiene que ver con que toda nuestra comunicación del cambio climático tiene que basarse en ciencia y más aún en este contexto. Quizás antes yo les decía, bueno, tratemos de hacer algo, ¿no? Como más la idea de que se daban las capacitaciones era como alivianemos un poco lo técnico, ¿no? No siempre es necesario traer el dato, no. En este contexto de tanta desinformación, es fundamental que cada mínima cosa que se comparta no les digo que me pongan un reporte entero del IPCC, pero sí que esté ese mínimo dato siempre. Les doy un ejemplo con algo muy sutil que yo cada tanto, no sé, si hago una actividad al aire libre y comparto en Instagram y comparto el dato que muestra un reporte, un paper sobre que pasar 2 horas por semana al aire libre en contacto con la naturaleza mejora la calidad, ¿no? de vida y la salud y el bienestar de uno. Es de un paper eso, ¿sí? Entonces, como de un reel que puede, o sea, gustar de andando en bicicleta o estar en un parque, cómo dar ahí un dato, que no es lo mismo que si yo dijera estar en la naturaleza hace bien, ¿no? Entonces, esas mínimas cosas de traer los datos, de traer la ciencia, refuerza, ¿sí? Y se los di con un ejemplo como muy naif, pero son cosas que refuerzan la información que estamos dando, ¿sí? Sobre la necesidad de cuidar el ambiente, sobre la necesidad de actuar ante el cambio climático. De todo sobre esto siempre van a encontrar algún dato, algún reporte. Por favor, no me hagan solo de preguntarle a ChatGPT, ¿no? Vayan a una fuente que sea certera. Y van a poder encontrar ahí en español. Quizás ahí es interesante que se armen como una buena base, ¿no? de fuentes a donde buscar información científica. Pero esta es una de las principales formas, ¿no? De permanentemente estar trayendo la evidencia frente a una información que se está mostrando como falsa. Y en línea con eso, ahí viene una de las cosas que es el mayor error que hay, que todos los expertos dicen que no hay que cometer y que se comete mucho. Y que es natural, yo lo entiendo que se cometa, yo en un principio incluso posiblemente lo cometía. Imagínense un multimillonario o un político, ¿no? Hagan ustedes sus propias relaciones con lo que puede ser en la actualidad, dice algo que es un mensaje de desinformación en el que se niega la ciencia del cambio climático. Ejemplo, puede decir que, bueno, no, que el cambio climático no es producido por actividades humanas, que esto es parte de un ciclo natural y que entonces no hay que actuar, ¿sí? Básicamente. Entonces ahí yo lo que veo es una catarata de activistas, comunicadores, influencers, en donde se comparte ese video de ese multimillonario político diciendo eso y la explicación. Y yo cuando lo veo es como, esto es todo lo que no hay que hacer, esto es todo lo que los expertos dicen que no hay que hacer, o sea, y lo que las distintas herramientas de comunicación demuestran que no hay que hacer. ¿Y por qué? Porque en el intento genuino y muy bueno de tratar de reaccionar y explicar frente a lo que es una desinformación y negación de la ciencia climática, se termina difundiendo la desinformación y se termina viralizando y se termina cayendo en aquellos que provocan, que es en definitiva que estemos hablando de ese mensaje de desinformación. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tenemos que ignorarlo por completo? No, pero que primero no hay que difundir, no hay que volver a mostrar ese mensaje de desinformación, porque en tiempos en donde la gente tiene tan pocos minutos, tan poco tiempo de atención,
quizás posiblemente se queda solo con ese mensaje y no con la explicación, pero que también hay que saber ser, o sea, si permanentemente se está dando ese mensaje, vamos a estar nosotros permanentemente explicando ese mensaje, hay una provocación detrás, hay una búsqueda de, como decía Oresques, instalar la duda y que estemos hablando de esa duda, no que estemos hablando de la evidencia. Entonces, aun cuando cuesta, porque posiblemente eso también va a ser lo que va a vitalizar, pero aun cuando cuesta, frente a un mensaje así, ok, sin mencionarlo, hablemos de lo que importa. Hablemos de lo que dice la ciencia. Pongamos gráficos que muestran justamente que son nuestras actividades las que producen el cambio climático y que por eso hay que actuar y cuáles son las acciones que son posibles y las que ya se están implementando. Este es uno de los principales errores que hay al momento de lo que es la desinformación. Desde un lugar muy genuino se comete estos errores, pero que es, hay que ser como mucho más inteligentes, ¿no? Previamente de lo que es una provocación permanente que hay para que terminemos girando en torno a ese mensaje de desinformación y esa duda que se busca instalar. Y en línea con eso hay que tener mucho cuidado, para quienes han estudiado periodismo del otro lado, siempre se dice que nosotros tenemos que entrevistar a todas las voces, ¿no? A alguien que te dice A, que te dice B, blanco, negro, y mi pregunta entonces era cuando me empezó a pasar esto de, bueno, ok, de estar más en tema, de ver cada vez más desinformación, y yo decía, bueno, pero tengo que entrevistar a un negacionista, porque que tengo que entrevistar a gente de los sectores más contaminantes, obvio, o sea, eso siempre tiene que estar también en las notas, pero tengo que darle voz a alguien que niega la ciencia del cambio climático. Y me costaba mucho, porque era como la parte ahí de entender, bueno, qué es lo que me dice la teoría de la comunicación, de lo que yo estudié, y después era mi parte más moral de, pero le tengo que dar voz a alguien que niega la ciencia climática. Y encontré un poco la respuesta en un libro de un biólogo, divulgador español, Andreu Escrivá. El libro es sobre ansiedad climática o ecoansiedad, que recomiendo mucho, se llama ¿Y ahora yo qué hago? Y encontré un poco la respuesta. Fíjense lo que él comparte. Él dice, mientras me encontraba escribiendo este libro, me llamaron de una cadena de televisión para debatir con un negacionista de cambio climático. Más allá del hecho de que él estaría en plató, es decir, en el estudio en vivo de televisión, y yo entraría por dúplex, es decir, escuchándolo con retardo, sin imagen y sin posibilidad de establecer un debate fluido, decidí rechazar la propuesta. ¿Por qué? Para no darle voz a quienes niegan la ciencia, pero más importante aún, para no legitimar sus afirmaciones en el marco de un debate público. Si confrontábamos nuestros argumentos, los telespectadores percibirían que lo que decíamos ambos tenía una validez similar y que había debate. Porque claro, nadie ve un debate sobre evolución en el que se confronte a un sacerdote creacionista con un genetista o uno sobre la gravedad en el que se ponga en el mismo plano la argumentación de un físico con la de un mentalista que dice doblar cucharas, ¿verdad? Así que si están discutiendo en antena, es que no debe estar claro. Y ahí es lo que yo encontré, me pareció como muy interesante encontrar la respuesta a esto de que no, porque desde el momento, si yo pongo un científico y un negacionista del cambio climático, como dice ahí Andrés Escrivá, los estoy poniendo en el mismo nivel, ¿sí? O sea, como que ambas cosas son verdad, como que ambas cosas tienen hechos, evidencia detrás. Y no es así. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado y seguramente sobre esto van a tener como mucho conflicto quizás, ¿no? Como con sus propios productores y editores, pero es interesante también que se den estas conversaciones y pueden llevar también el libro como para ahí explicar un poco los argumentos detrás. El cuarto punto tiene que ver con tener también un propósito de comunicación y no cambiarlo por completo ante la desinformación, que creo que es lo que muchas veces pasa. Porque uno nunca, o sea, uno no conoce las estrategias de desinformación que implementan los otros y a veces aparecen y de golpe es como que todo ese trabajo que teníamos preparado de comunicación climático lo terminemos cambiando y lo ponemos a disposición de lo que es la desinformación. Y de nuevo, hay una estrategia detrás por parte, ¿no? No me gusta hablar a mí de ellos y nosotros, pero bueno, de quienes están propagando la desinformación y es importante también tener una propia estrategia en función de lo que son nuestros propios objetivos, en función de lo que realmente queremos llegar para informar a la ciudadanía, para concientizar, para promover un cambio de acción. Y en línea con eso, hubo una charla con uno de los expertos en Dinamarca
que me dejó muy enojada a mí, muy enojada. Era un experto vinculado con psicología, entonces le hice mi pregunta sobre, bueno, ¿qué se hace ante un negacionista? ¿Y por qué me fui enojada de esa charla? Porque él me dijo que hay que aceptar que no vamos a cambiar, o sea, todas las creencias del otro lado y que no vamos a poder cambiar a todas las audiencias respecto justamente de cuál es su posición sobre el cambio climático. Él decía, alguien que dice que la Tierra es plana, no importa cuántos papers, cuánta evidencia le traiga sobre la mesa, hay un montón de factores por los cuales hacen de que va a seguir defendiendo esa idea. Entonces ahí viene como la quinta estrategia, que es una de las más difíciles y que yo sigo teniendo un poco como esa lucha no interna, porque quienes nos dedicamos a comunicación climática buscamos informar, concientizar, pero que haya una promoción de la acción. Y medio que ahí entonces nos sentimos como de, no vamos a llegar a una audiencia. Esa audiencia seguramente es mínima, porque el que está en duda, el que tiene ciertas preguntas, aquel con el que todavía se puede establecer una conversación y que reflexione a partir de lo que es la evidencia, ahí sí quizás una oportunidad de cambio. El que tiene una negación al 100%, no podemos pretender de que porque le mostramos un reporte del IPCC va a decir, ah, bueno, sí, entonces el cambio climático es por las actividades humanas. Entonces también hay que ser como inteligentes respecto de a qué audiencia estamos buscando llegar con el mensaje y si nuestra estrategia va a buscar ser cambiar por completo, ¿no? Como la mirada que se tiene sobre el tema. Es algo como muy delicado sobre cuestiones que, digamos, se están estudiando en este momento, pero que es también interesante, porque a veces yo siento que cuando se hacen estos reels, ¿no? Como explicando a la par que se termina viralizando esa desinformación que se explica, yo siento como que se está buscando como cambiar, ¿no? El mindset de esa persona que dice que la Tierra es plana, que el cambio climático no existe, y hay que realmente preguntarse en si solo lo que vamos a estar generando es un circuito de mensajes de odio y de más desinformación a través de los comentarios. De nuevo, la base de todo es como tratar de pensar y de ser más inteligentes en pos del mensaje de comunicar sobre cambio climático, ¿no? Basados en ciencia. Y con eso, que creo que es un montón y que es un tema, como verán, como dije desde un principio, muy desafiante, pero de nuevo, no es algo nuevo con lo que digamos, empezamos desde ayer a enfrentar, es algo que viene históricamente y que históricamente se han implementado distintas estrategias para justamente poder continuar comunicándonos sobre cambio climático. Así que eso de mi parte, espero que haya sido claro y obviamente a disposición para lo que son las preguntas. Muchas gracias, Thais. Como lo dijiste, vamos ahora a tener una sección de preguntas y respuestas. Está abierto el chat para cualquier persona que quiera escribir o comentar lo que desee y también tenemos un botón específico para las preguntas. Joel Boada nos escribe sobre una nota de prensa que, por ejemplo, llega a la sala de redacción. Ella dice que es importante reseñar la desinformación que dio el negacionista y luego confrontar sus argumentos con ciencia. Entonces, ella dice, creo que esto no es difundir la negación, sino aclararla. Sí, yo creo que ahí, o sea, esto hay que ver siempre el formato, ¿no? En si es escrito, si es video, va a depender mucho también del formato. Yo creo que hay que tener cuidado con que al momento en que se explica o se aclara el mensaje de desinformación, cuánto se está difundiendo ese mensaje de desinformación. Y voy de nuevo con esto. Yo, por ejemplo, cuando en televisión, sobre todo cuando era el momento de las elecciones en Argentina, en las cuales el candidato que terminó siendo presidente, Milei, decía muchísimos mensajes negacionistas, o sea, yo le dije, hablé con los productores del programa de televisión en el que trabajaba y yo les dije, yo voy a hablar sobre lo que dijo, voy a decir lo que dice la ciencia al respecto, no vamos a pasar el video de él diciendo que el cambio climático no existe. ¿Se entiende? Entonces, estoy hablando del problema, estoy aclarando, estoy dando los hechos de ciencia, no estoy difundiendo el mensaje, ¿sí? O sea, no lo ignoro por completo, pero no estoy reproduciendo el mensaje, porque si no, aunque sean un minuto, 30 segundos, estamos desinformando también, porque estamos compartiendo ese mensaje que desinforma. Entonces, esas son como las pequeñas ¿sí? tácticas, que es muy difícil porque
lo hacen también de una manera y con ciertas narrativas que es muy atractivo caer en eso. Pero creo que esos son los mínimos detalles, ¿no? En cómo hacer referencia a algo que se dice y que toda la gente escucha y que a mucha gente le parece como algo ridículo. Ok, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Sí? Y creo que son esas pequeñas cosas. Va a depender mucho respecto del formato. Si es escrito, bueno, voy a únicamente referirme a algo puntual en una oración o le voy a dar un párrafo a lo que es el mensaje negacionista y después lo aclaro en dos párrafos. Me parece como que esas tintes, ¿no? Son las importantes. Bien, tengo otra pregunta. Dice, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para combatir el negacionismo climático sin amplificar sus mensajes ni caer en confrontaciones estériles? Creo que lo que más ha funcionado, o sea, tiene que ver justamente con esto de eh, cómo intentar mostrar de manera más creativa y sencilla la ciencia, ¿no? Que creo que eso forma parte de cuando yo al principio decía los desafíos propios que tenemos de comunicar sobre cambio climático y después el desafío del ataque de la desinformación. Creo que ahí tiene que ver con, bueno, si tanto está costando llegar con el mensaje o si tan fácil es caer, ¿no? En un mensaje de desinformación que no tiene evidencia probada, bueno, ahí preguntarnos también cómo estamos comunicando lo que es la evidencia científica y cómo intentar buscar maneras más creativas o visuales para que lleguen a la gente. O incluso desde los propios espacios de ciencia climática ellos mismos están buscando, ¿no? Como tratar desde cómo hacer gráficos o a veces desde cómo hacer comparativos, como también algo que veíamos en el encuentro anterior de ojo con únicamente caer como en la información apocalíptica, ¿no? Cómo dar también un mensaje de qué es lo que dice la ciencia, no solo del impacto, sino también de lo que hay que hacer y de lo que todavía se puede hacer. Creo que esas son las cosas y que por suerte tienen que ver más con los propios desafíos de la comunicación climática y que entonces más está en nuestra disposición de poder manejar. Sí. Carlos Roa nos pregunta, partiendo de que hay audiencias que pueden haber caído en la inacción por confusión generada por desinformación, ¿cómo podemos sacarlas de ese punto muerto? Bien, de nuevo, si es alguien que te dice que la Tierra es plana, estamos un poco en problemas, ¿no? Como que ahí, como en el experto más vinculado a psicología me decía como, no gastes energía ahí. Eso fue lo que me contestó, como, no gastes energía. O sea, saca como tu lado apasionado de querer cambiar todo, no pongas la energía ahí. Ahora, alguien que quizás tiene duda, interrogantes y con el cual se puede conversar, bueno, ahí hay que encontrar de nuevo distintas maneras y tratar de con temas que les sean propios, ¿sí? La científica Katherine Hayhoe, para el próximo club de lectura vamos a leer su libro Saving Us, eh, habla ahí también de muchas tácticas, de que a veces no es decirle el cambio climático es real, el cambio climático es real. Quizás si es un productor de alimentos es preguntarles, ¿y qué alimento estás produciendo? Ok, y sabes que si hay más sequías se va a ver perjudicada la producción, ¿no? Y quizás hay que tener toda una conversación en la que no se menciona que es cambio climático, pero en la que él se da cuenta que hay determinadas cosas que van a suceder que si no se actúa, se va a ver afectado. Y que terminen llevando a, sí, eso es cambio climático y eso también te afecta. Entonces, muchas veces tiene que ver con cómo cambiar la manera en la cual se da el mensaje, conectándolo con lo que hace la gente, con lo que vive la gente, con cómo se puede ver impactado. Que lamentablemente hoy todo el mundo se ve impactado de alguna manera. Entonces, muchas veces tiene que ver con cómo conectar el tema, ¿sí? Como sacarse, nosotros a veces también como que tenemos un chip, ¿no? Un cassette ya de hablamos del tema todo el tiempo. Ok, es como lo que me pasa a mí con las negociaciones. Yo estoy hace 11 años en esto, es como que ya me sé todo el vocabulario. Pero si yo vengo de no, porque los co-chairs del ESB y se sale corriendo la gente, entonces, pero si empiezo a explicar, no, bueno, lo que se decía acá, para bien o para mal, va a terminar impactando. Entonces, muchas veces tiene que ver con y pueden conocer cuál es esa audiencia, cuáles son los intereses, a qué se dedica, que muchas veces, o sea, son estudios que se hacen, ¿no? Desde los medios de comunicación. Bueno, cómo conectar el tema desde el problema o desde la acción con eso que es propio y cotidiano para el otro.
Bien, estáis. Tengo dos preguntas más. Joel Lisboa dice, además del IPCC, ¿qué otras fuentes certeras recomiendas? Bien, el IPCC creo que es como la más amplia porque tiene que ver que reúne, ¿no? A lo que son todos a los científicos climáticos del mundo. Y a veces eso permite de que uno pueda buscar por región, ¿sí? O en función del tema que está estudiando vinculado con cambio climático. Por eso yo siempre como lo menciono. Después hay una plataforma que es muy buena para datos no solo de cambio climático, sino en general, que lo que hacen es justamente visualizar mejor o interpretar y representar mejor datos científicos, que después uno encuentra la fuente del reporte, se llama Our World in Data, o sea, nuestro mundo en datos. Insisto, no es solo de cambio climático, es en general y yo la uso muchísimo. Y por esto, porque de ahí incluso se pueden utilizar sus gráficos, o sea, como que de reportes o papers hacen mucho más fácil, ¿sí? Lo que es la visualización de esos datos. Entonces, ahí este podría ser otro. Después, siempre hay reportes basados en ciencia desde distintos organismos de Naciones Unidas, que eso va a depender en si ya sea, no sé, en cambio climático y salud, ver también qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, si es temas vinculados con desertificación, qué es lo que dice, ¿no? La determinada convención. Después, obviamente, hay también científicos más independientes. Va a depender mucho también del tema, porque lo que tiene es que el cambio climático está conectado un poco con todo, ¿no? Y uno también se puede encontrar con economistas, antropólogos vinculados con cambio climático. Es un desafío armar bases de datos, pero no solo hay en el IPCC, Carbon Brief tiene una base de datos de científicos que actualizan, científicos del sur global, para que no haya, porque siempre hay un mayor predominio de lo que son, ¿no? Como hay más visibilidad de científicos del norte global con todas las dificultades que tienen los científicos, ¿no? Del sur global para acceder a poder hacer investigaciones y demás. Entonces, esa plataforma que después de esto, Abel, se los podemos unificar todo en un documento, ¿sí? Yo me lo voy a ir anotando acá, las que fui mencionando, pero eso para que ahí también está bueno como para poder buscar, ¿no? Científicos. Después en Twitter, Catherine Hayhoe, la científica canadiense que mencioné, también en su momento hizo una base de científicas mujeres. Entonces hay ahí como distintas cositas que se pueden ir, en donde se puede ir encontrando. Y si no, siempre es el preguntar a otro, ¿no? Como preguntar a otro colega para así poder llegar a lo que son científicos. Excelente. Ralph Vargas nos pregunta, ¿cómo se argumenta el hecho que muchas veces se plantea desde lo económico en contra del cambio climático? Bien. Es una muy buena pregunta. Cuando fue todo el proceso de elecciones, y traigo, perdón, ese contexto porque fue uno de los más desafiantes en el último tiempo, ¿no? Porque había un candidato básicamente presidencial en Argentina que negaba la ciencia del cambio climático. Yo concentré mi cobertura no hablando de que había que hacerlo el cambio climático para reducir las emisiones, para cuidar el ambiente, para que haya menos contaminación. Yo lo planteaba desde un tema económico, desde un tema de la pobreza, de un tema de que no actuar ante el cambio climático le iba a terminar saliendo más caro a la Argentina ante los impactos no evidentes, o sea, no prepararse le iba a terminar costando más. El hecho también de que no tener políticas climáticas iba a hacer que Argentina se quede afuera de la oportunidad de recibir financiamiento, algo que Argentina, evidentemente, como un país en desarrollo y endeudado, necesita. Lo planteaba también desde que no tener políticas climáticas iban a afectar la pobreza, porque el cambio climático profundiza las vulnerabilidades ya existentes. Esa es una manera de, lo que yo decía antes, de cómo conectar con temas, porque si hay algo en este caso en que, en el caso de la audiencia, que yo me refería, que era para Argentina, si hay algo que más predomina es el tema del bolsillo, es el tema de la economía. Entonces, plantear la necesidad de que un candidato tenga una política climática desde lo económico iba a ser un impacto muy distinto a que si yo decía es para cuidar al oso polar, ¿no? Como que ahí iba a ser, no, bueno, no es una agenda prioritaria. Porque eso era lo que me respondían muchos negacionistas con hate en redes sociales, como, ay, no, esto es una agenda del norte
uno me dijo, me acuerdo, andate a Noruega, o sea, me tiraban cosas así como que el cambio, la política climática, de acción climática no era una agenda para la Argentina y que la pobreza era una agenda, combatir la pobreza era una agenda más importante. Yo decía, no, bueno, yo les planteaba como esto de una política climática tiene que ser transversal y es una política también que te va a ayudar, ¿no? En lo que es combatir la pobreza o en que no empeore. Entonces, es difícil, pero esas también son como estrategias y vincularlo con lo económico es algo súper, súper importante, o sea, lo recomiendo mucho, sobre todo para lo que son, ¿no? Estos tiempos tan difíciles, porque hay muchas conexiones, porque el financiamiento climático internacional está siendo muy conectado con el tema de digamos, política climática con financiamiento. Hoy, de hecho, fue todo un día de bastantes complicaciones acá en las negociaciones por el tema de financiamiento y la disputa de el dinero que tienen que movilizar países desarrollados para que países en desarrollo puedan implementar sus políticas. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para llegar a distintos públicos, ¿no? Y quizás no es hablándoles como de cambio climático como más importante, sino cómo la economía, ¿sí? O sea, va a terminar teniendo éxito si realmente tiene también una política climática transversal, no como una política de burbuja sobre un tema, sino que sea transversal también a todas las decisiones. Ay, tengo una última pregunta que no quisiera dejar por fuera. Ana Buena nos dice, ahora la información se mueve demasiado rápido, especialmente en No, redes sociales. ¿Cómo compites con ello para comunicar mejor sobre algún tema en específico sin difundir información falsa o inexacta? me gusta mucho esa pregunta porque son todos desafíos. Parece una terapia de grupo esto, ¿no, Abel? Como que todos los desafíos que tenemos. Sí, a ver, cuesta un montón. Yo sé que cuesta un montón poder responder, o sea, querer responder ahí al minuto o al segundo. Yo me baso mucho, a veces siento como soy más de la vieja escuela, pero me baso mucho en algo que decía Gabriel García Márquez, que es la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Entonces, si uno a veces tiene datos muy concretos, no sé, bueno, dicen que el cambio climático no es antropogénico, yo ya sé en qué reporte del IPCC buscar, traer el dato, pero si hay algo que requiere una mayor elaboración para que realmente tu contenido, ¿no? aporte, bueno, esperar que se difunda todo lo que quieras, o sea, si vos todavía tenés que encontrar una fuente y después lo tuyo, ¿sí? Va a ser lo que va a generar un diferencial. Y me parece que ahí el problema que tenemos con las redes sociales, incluso desde el periodismo, es que todo se mide en función de la cantidad y no de la calidad. Y la calidad tiene que empezar a ser una variable tan importante como la cantidad. Yo sé que es difícil porque incluso hasta los periodistas se nos está preguntando últimamente cuántos seguidores tenemos en redes sociales. Y hay periodistas que no usan redes sociales por temas de protección, ¿no? Por la actividad y el rol que tienen. Pero me parece que ahí entonces es como pensar cómo, si lo que me importa es llegar, tener solo número de seguidores o construir una comunidad, ¿sí? De tal manera que sepa que la informa, que tenga, o sea, que uno tenga credibilidad. Me acuerdo que una vez alguien había un tema que había así estallado, yo estaba investigando todavía y no había publicado, y una chica puso en Twitter, yo de este tema no comparto nada hasta que Thaís no nos diga, no nos dé información. Y para mí ese mensaje fue re valioso, porque del otro lado se entendió de que si yo todavía no había estado hablando del tema, era porque yo estaba elaborando la noticia y porque no iba a decir cualquier cosa al principio, ¿no? Entonces, es re difícil, porque en ese momento te diría como, bueno, cerrá las redes y por un momento como que no veas toda esa ebullición y concéntrate realmente en lo que va a ser tu contenido, que puede ser ese día, que puede ser, yo a veces he publicado a los 2 días o en una semana, pero con un contenido elaborado y segura, sobre todo cuando son temas delicados, ¿no? Segura de lo que estaba informando. Porque además, y acá también está la cuestión, es que justamente pensando en que después pueden venir al ataque, en que después pueden decir que esto no es así. Entonces, muchas de las cosas también las elaboro pensando en función de, ante cualquier mínima cosa que me digan, yo tengo una respuesta, yo tengo un dato para darles. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Que muchas veces por la rutina no está en ese momento o porque hay que terminar de chequear. Eh, entonces me parece que, nada, es un proceso también eso de aprendizaje, porque es como que todo va en contra, todo tiene que ser cantidad, todo tiene que ser inmediatez,
pero si uno logra construir con una comunidad, quizás de un poco menos de seguidores, pero que esa comunidad sepa cómo uno comunica y la credibilidad que tiene y cómo está basado en datos, eso yo creo que a la larga termina generando mucho mejor resultado. Sí, exactamente. Muchas gracias, Thais, por esta capacitación tan valiosa que estuvo muy completa. Y también No gracias a estaba toda la tan audiencia dormida que al nos final, ¿no? acompañó. Ahora quedé como reactiva a las 12 de la noche de Alemania. Sí, no, estuvo increíble, muy, muy buena. Este video quiero decirles que será publicado en el canal de Sachamama en YouTube y también en la página web de Huella Cero. Además, en los próximos días les estaremos enviando un email con el link del video y los recursos que nos mencionó Thais. Quiero invitarles también a entrar a la página web de huellacero.org, en la que tenemos información actualizada sobre clima y medio ambiente de actualidad, reportajes y entrevistas. Antes de cerrar, quiero agradecer también una vez más a la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero y abro el micrófono para ti, Thais, por si tienes algún comentario final para nuestra audiencia. Sí, no, nada, bueno, de nuevo, gracias a Sachamama, Huella Cero, a vos, Abel, por de estar ahí detrás en la organización. Gracias a todos los participantes y sobre todo por las preguntas. Y desde ya, bueno, nada, estoy abierta siempre en el mail o en las redes sociales, sobre todo si hay algo muy puntual ante un caso que tengan dudas, siempre en la medida, nada, en lo que pueda ahí de ayudar. Es un tema, es un desafío, pero creo que es importante que actuemos mucho más en colaboración y en conjunto para tratar de encontrar y aprender también distintas estrategias, ¿no? Para poder hacer frente a la desinformación. Así que eso, gracias y a disposición. Excelente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima capacitación. Un abrazo.